Claro. Aquí tienes una versión ampliada del guión, manteniendo el estilo, tono, formato y lenguaje original, con una extensión aproximada de 1500 palabras. *** Título para YouTube ***. Bombazo turco. Hande dice adiós a Kerem, el precio de la fama en las series turcas. *** guión para el vídeo de YouTube, emoticono besos. Hola, amantes de las series turcas. Sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Si eres como yo que te pasas las horas pegado a la pantalla disfrutando de esas historias llenas de pasión, intriga y drama, entonces estás en el lugar correcto. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de noticias, rumores y giros inesperados que rodean a nuestras estrellas favoritas, y no me refiero solo a las ficciones que vemos en la tele, sino a lo que pasa detrás de cámaras. Vamos a desentrañar esos momentos en los que el amor y las ambiciones chocan, cuando los personajes que amamos en pantalla toman decisiones que nos dejan con la boca abierta. Y es que hoy el tema central es ni más ni menos que el amor y la carrera profesional, esos dos titanes que a veces compiten en la vida de los famosos, especialmente cuando hablamos de los actores de telenovelas turcas. Y la noticia de la que todos hablan, la que ha encendido las redes sociales, es la de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero antes de entrar en detalles jugosos, no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho, activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos y por supuesto, dejar un like si te gusta lo que estás escuchando. Así nos ayudas a crecer y a seguir trayéndote lo mejor del universo turco. Y ahora sí, vamos al corazón de este vídeo. La noticia que ha retumbado en todos los rincones de la farándula turca es, como bien saben los que siguen las noticias, la supuesta ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Pero por qué ha sido tan sonada? No se trata simplemente de una relación que llega a su fin, sino que se rumorea que la decisión de Hande, una de las actrices más aclamadas de Turquía, se debe a la prioridad que le ha dado a su carrera profesional. Y esto, queridos amigos, nos lleva a reflexionar sobre cómo la fama y el éxito pueden influir en las decisiones personales, a veces incluso sacrificando el amor. Esta no es una situación aislada, ni mucho menos. A lo largo de la historia de las series turcas, hemos visto cómo las ambiciones personales, los sueños de grandeza y la sed de reconocimiento chocan a menudo con los lazos sentimentales, creando dramas que nos dejan sin aliento. Y es que si lo pensamos bien, en las mismas historias que amamos hay ejemplos de cómo los personajes luchan por equilibrar su vida amorosa con el éxito profesional. La presión del mundo del espectáculo, la constante exposición mediática y la búsqueda de nuevas oportunidades hacen que las relaciones sentimentales de los famosos se conviertan en un verdadero campo de batalla. La lucha entre el corazón y la mente, entre el amor y la carrera, es una constante en sus vidas. Pero antes de profundizar en los ejemplos de las series, analicemos un poco más la situación de Hande y Kerem. Su historia de amor, que nació en los sets de grabación y conquistó corazones en todo el mundo, se convirtió en un fenómeno mediático. Los fans los idolatraban, seguían cada uno de sus pasos y soñaban con su felicidad. Sin embargo, la realidad, como suele suceder, es mucho más compleja. Se dice que la ambición de Hande por expandir su carrera a nivel internacional, por incursionar en nuevos proyectos y alcanzar nuevas metas, la llevó a tomar la difícil decisión de priorizar su desarrollo profesional. La agenda apretada, los compromisos laborales y la constante búsqueda de nuevos desafíos habrían puesto en jaque la relación, llevando a un inevitable distanciamiento. Por otro lado, Kerem, aunque también enfocado en su carrera, se dice que apostaba más por la estabilidad y la consolidación de la relación. Estas diferencias en sus visiones de futuro, sumadas a la presión mediática, habrían sido determinantes en la decisión final. Es una situación que nos recuerda que detrás de las luces y el glamour, los famosos también son personas que luchan con sus propios demonios, que toman decisiones difíciles y que a veces deben sacrificar sus sentimientos en pos de sus sueños. Ahora sí, adentrémonos en el fascinante mundo de las series turcas y veamos cómo este tema de la ambición y el amor se ha reflejado en la pantalla chica. Empezaremos con una serie que es el ejemplo perfecto de cómo la ambición puede corromper hasta los sentimientos más puros, Silla Beyaz Aşk, o como la conocimos aquí, Amor en blanco y negro. En esta serie la relación entre Aslı, una médico idealista, y Ferhat, un sicario con un pasado oscuro, se ve constantemente amenazada por las diferentes ambiciones y prioridades de cada uno. Aslı busca salvar vidas y mantener su integridad profesional, mientras que Ferhat está atrapado en un mundo de violencia y crimen del que no puede escapar fácilmente.
El conflicto entre sus mundos, sus ambiciones y la lucha por cambiar, hacen que su amor se vea constantemente puesto a prueba. Aunque el amor que se profesan es innegable, la serie nos muestra cómo los caminos personales pueden divergir de manera irrevocable cuando las ambiciones se anteponen a los sentimientos. Los actores principales, Birce Akalay e Ibrahim Zelikkol, lograron una química impresionante que hizo aún más conmovedora la lucha entre el amor y el deber. La trama, oscura y llena de matices, nos enseña que a veces el amor, por más fuerte que sea, no puede superar las barreras de la ambición y el destino. Es una serie que te dejará reflexionando sobre el precio del éxito y el verdadero valor de las relaciones. La lucha de Ash por seguir sus ideales, enfrentándose a la oscuridad del mundo de Ferhat, es un reflejo de cómo las aspiraciones profesionales y personales pueden colisionar de manera irreconciliable. Además, la serie nos plantea la cuestión de si el amor puede realmente transformar a una persona, o si los demonios del pasado siempre terminarán por aflorar. Luego nos trasladamos a una serie un poco más ligera, pero que también aborda el tema de la ambición y el amor con gran acierto, Erkenci-Kuş, o Pájaro Madrugador. Aquí la historia de amor entre Khan, un fotógrafo aventurero, y Sanem, una joven aspirante a escritora, se ve afectada por sus propias aspiraciones profesionales y personales. Sanem, que sueña con convertirse en una escritora de éxito, se debate entre seguir su corazón y cumplir sus obligaciones familiares, mientras que Khan busca expandir sus horizontes y vivir aventuras alrededor del mundo. El amor que sienten el uno por el otro es evidente, pero sus caminos, en ocasiones, los alejan momentáneamente. La serie destaca cómo las aspiraciones individuales pueden crear conflictos en una relación, pero también muestra cómo el apoyo mutuo y la comprensión son fundamentales para superarlos. Los protagonistas de Method Demir y Can Yaman hicieron que la química entre sus personajes fuera palpable en cada episodio. Erkenci-Kuş es un recordatorio de que aunque la ambición sea importante, el amor y la lealtad son la base para cualquier relación exitosa. Además, la serie se destacó por sus paisajes hermosos y la comedia ligera que le daba un toque especial. Los sueños de Sanem de convertirse en una escritora reconocida, y las ansias de Khan por explorar el mundo, son el motor de los conflictos, pero también de las reconciliaciones. Es una historia que nos enseña que el amor verdadero es capaz de superar cualquier obstáculo, siempre y cuando exista la voluntad de ambas partes. Otro ejemplo que no podemos pasar por alto es Aşk 101 o Amor 101. Si bien esta serie se centra en un grupo de jóvenes que buscan su lugar en el mundo, también explora las ambiciones personales y cómo éstas pueden afectar las relaciones. Los protagonistas, cada uno con sus propios sueños y metas, deben aprender a equilibrar sus deseos individuales con la amistad y el amor que los une. La serie nos muestra cómo la presión por sobresalir y el miedo al fracaso pueden generar conflictos, pero también nos enseña la importancia de apoyarse mutuamente y buscar el equilibrio entre la realización personal y las relaciones interpersonales. Los actores, un grupo muy talentoso de jóvenes promesas como Mert Yazkolu y Kubilay Aka, lograron conectar con el público de una manera muy especial. Además, Aşk 101 tiene la particularidad de que a través de las decisiones de los jóvenes protagonistas, podemos ver una radiografía de la sociedad turca moderna y cómo las nuevas generaciones buscan su lugar en ella. La presión académica, las expectativas familiares y la búsqueda de la propia identidad son temas que se entrelazan con las historias de amor y amistad, creando un retrato completo de la juventud turca contemporánea. No podemos olvidar Kukur, una serie dramática que muestra cómo la ambición por el poder y el control puede corromper incluso las relaciones familiares más fuertes. Si bien el tema central de la serie es la lucha por el dominio de un barrio peligroso, las relaciones amorosas de los personajes también se ven afectadas por sus ambiciones y lealtades. El personaje de Yamak, interpretado por Aras Bulut Inemli, se debate constantemente entre su amor por Sena y su deber para con su familia. La serie es un claro ejemplo de cómo la sed de poder y la ambición pueden llevar a decisiones difíciles, sacrificando incluso el amor más profundo. Kukur es un verdadero drama familiar con mucha acción, una serie que te atrapa con sus giros argumentales y la intensidad de sus personajes. No solo veremos a Yamak luchar por el control del barrio, sino que seremos testigos de las difíciles decisiones que debe tomar en el amor y su constante lucha por mantener a los suyos a salvo. El concepto de la lealtad, tanto familiar como amorosa, es puesto a prueba constantemente en la serie, mostrando las consecuencias de la ambición desmedida y la lucha por el poder. Y volviendo a la actualidad, al tema que nos trajo aquí, recordemos que la noticia que sacudió el mundo de las series turcas fue el supuesto rompimiento entre Hande y Kerem,
donde la prioridad que le ha dado Hande a su carrera, según los rumores, es la causante del rompimiento. Es un ejemplo en la vida real de cómo la fama y la ambición pueden influir en las relaciones amorosas. Si bien no podemos confirmar la veracidad de estos rumores, sí es cierto que se trata de una situación que resuena con lo que vemos en las series, ese conflicto entre la realización personal y el amor. Y es que en la vida real, a veces imita a la ficción, ¿verdad? En el caso de Hande y Kerem, su relación fue seguida por millones de fanáticos que ahora se preguntan qué pasará con sus carreras. Lo que nos queda claro es que ambos son talentos consolidados y estamos ansiosos por ver lo que el futuro les depara. Los veremos brillar, sin duda, cada uno en su propia luz. La presión mediática, el escrutinio público y las altas expectativas son una carga muy pesada para cualquier relación, y el caso de Hande y Kerem nos muestra cómo la fama puede ser tanto un motor de éxito como un detonante de rupturas. Y es que, en definitiva, las series turcas nos regalan historias fascinantes donde el amor y las ambiciones se entrelazan, creando tramas que nos hacen reflexionar sobre nuestras propias vidas y elecciones. Nos muestran que la vida no siempre es un cuento de hadas y que a veces debemos enfrentar decisiones difíciles, eligiendo entre el amor y nuestros sueños. La realidad es que no hay una respuesta única, ni una fórmula mágica para equilibrar el amor y la ambición. Cada persona debe tomar sus propias decisiones, basadas en sus valores y prioridades. Las series turcas nos ofrecen una ventana a estas complejas situaciones, permitiéndonos reflexionar sobre nuestras propias vidas y las decisiones que tomamos. En resumen, hemos explorado cómo las series turcas nos muestran las complejidades de las relaciones amorosas cuando la ambición y la fama entran en juego. Hemos visto ejemplos en Amor en blanco y negro, Pájaro madrugador, Amor 101 y Kukur, donde los personajes deben elegir entre su corazón y sus aspiraciones. Y también hemos hablado del caso de Hande y Kerem, un claro ejemplo de cómo la vida real puede imitar las historias que vemos en la pantalla. La lucha por el éxito, la búsqueda de la realización personal y la necesidad de amor, son conflictos universales que las series turcas retratan con maestría, haciéndonos reflexionar sobre nuestras propias vidas y decisiones. Y bien, queridos amigos, esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este viaje por el mundo de las series turcas y sus dilemas amorosos. ¿Qué opinas de estas historias? ¿Crees que la ambición puede arruinar el amor? ¿Has visto alguna de estas series y tienes tu propia opinión? Déjame tus comentarios abajo. Me encantaría leerte. Y por último, recuerda darle like al vídeo si te ha gustado, compártelo con tus amigos fans de las series turcas y suscríbete al canal para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo y que sigan disfrutando de las mejores historias turcas.